Mi novia me engañó con mi mejor amigo. Ahora, 5 años después, justo antes de mi boda, una verdad inesperada cambió todo para siempre. Tenía 29 años cuando todo se fue al infierno entre mi exnovia Jane, yo y mi antiguo compañero de cuarto y supuesto amigo, Ted. Jane y yo habíamos estado juntas por un tiempo y no era perfecto, pero nunca pensé que estuviera pasando algo turbio, al menos no frente a mí. Mirando hacia atrás, tal vez hubo señales, como que ella se riera demasiado de sus chistes tontos, o pasar el rato en su habitación para ver películas en su gran televisor. Pero lo descarté porque, ya sabes, confiaba en ellos. Lección aprendida, supongo. Una noche, llegué a casa del trabajo y ambos se comportaban de manera extraña, demasiado amables, como si se esforzaran demasiado en fingir que todo era normal. Jane se ofreció a prepararme la cena, cosa que nunca hizo, y Ted me preguntó si quería ir a comer una hamburguesa o algo así. Era extraño, como si ambos fueran culpables y trataran de compensar en exceso. Pero no pensé mucho en eso en ese momento. Simplemente pensé que estaban de buen humor o algo así. Honestamente, estaba cansado, así que seguí adelante. Entonces, una noche, la verdad salió a la luz de la peor manera posible. Estaba profundamente dormido cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un amigo en común, Kyle, como a las 2 de la mañana. Era una captura de pantalla de un chat en el que Jane hablaba con una de sus amigas sobre cómo ella y Ted habían estado saliendo durante meses. Meses. Mi cabeza daba vueltas. Quería creer que era una broma retorcida, pero sabía que Kyle no mentiría sobre algo así. Simplemente dijo, amigo, pensé que deberías saberlo. Y eso fue todo. Recuerdo simplemente mirar la pantalla y sentirme mal. Me temblaban las manos y era como si cada momento feliz que había tenido con Jane y cada reunión nocturna con Tess se hubiera disuelto. Quiero decir, esta era la chica a la que planeaba proponer el matrimonio y mi amigo, a quien había dejado dormir con nosotros para poder recuperarse. Me sentí como un idiota. Después de unos minutos, decidí enfrentarlos. Salí furiosa de mi habitación y fui directamente a la puerta de Ted. Ni siquiera llamé. Simplemente la abrí y allí estaban, sentados juntos en su cama, actuando como dos niños culpables atrapados con las manos en el tarro de galletas. La expresión de sus caras me lo dijo todo. Jane tartamudeó algunas tonterías sobre cómo quería decírmelo y que acababa de suceder. ¿Acaba de suceder? ¿Se suponía que debía creer ese tipo de basura? Sentí que todo estaba en cámara lenta. Hubo gritos. Ni siquiera recuerdo la mitad de lo que dije, solo que estaba furioso. Ted trató de actuar con dureza y me dijo que no era gran cosa porque, según él, Jane y yo no estábamos haciendo ejercicio de todos modos. Jane se quedó allí sentada, como si estuviera a punto de llorar, pero, sinceramente, no me importaba. Tenía meses para hablar conmigo si era tan infeliz. Meses para terminar cosas en lugar de hacer lo que sea que estaban haciendo. Cuando las cosas empezaron a calmarse, bueno, tanto como pudieron calmarse en esa situación, les dije a ambos que se fueran. No me importaba a dónde fueran. Solo los quería afuera de mi vista. Ted intentó hablar conmigo, diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos, como si eso de alguna manera mejorara las cosas. Mientras tanto, Jane seguía diciendo que nunca quiso que sucediera de esta manera. Supongo que eran todas excusas, todas las cosas que pensaban que me harían sentir mejor. Pero nada de lo que dijeron pudo solucionarlo. Esa noche terminé durmiendo en el sofá de un amigo. Solo necesitaba estar en cualquier lugar menos en ese apartamento. A la mañana siguiente, después de 0 horas de sueño, decidí que era hora de irme para siempre. Regresé al apartamento para recoger mis cosas y, por supuesto, ambos seguían allí. Jane intentó impedir que me fuera, diciendo que nunca quiso perderme como amiga, lo cual es una broma, porque los amigos no hacen lo que ella hizo. Tiré todo lo que pude en bolsas y cajas, sin siquiera molestarme en empacar las cosas cuidadosamente. Solo quería salir. Ted se quedó en un rincón, evitando el contacto visual como el cobarde que es. Finalmente, terminé y les dije a ambos que no quería volver a tener nada que ver con ellos nunca más. Parecía que Jane quería decir algo, pero no me quedé para escucharlo. Simplemente me fui y no miré atrás. Después de eso, terminé con ellos. Terminada con toda la escena. No le dije a nuestro mutuo, amigos, ¿qué pasó? Porque, sinceramente, pensé que lo descubrirían pronto. Pero aquí está la parte que realmente les dolió. No les importó. Algunas personas se acercaron para decir que lamentaban el drama. Pero cuando llegó el momento, decidieron seguir siendo amigos de Jane y Ted. No sabía si reírme o enojarme, pero eso confirmó lo que tenía que hacer.
Los corté a todos, hasta el último. Regresé a mi estado natal, cambié mi número, me deshice de todas mis redes sociales y básicamente desaparecí de todo ese grupo de amigos. Al principio me sentí brutal, como si estuviera dejando atrás todo lo que sabía. Pero, sinceramente, sabía que tenía que hacerlo. Nunca iba a seguir adelante si seguía aferrándome a esas personas que no me respaldaban. Así que lo dejé todo y nunca miré atrás. Ni una sola vez. Fue difícil, especialmente al principio. Hubo días en los que sentí que tal vez estaba siendo demasiado dura o dejando que la ira me controlara. Pero cada vez que pensaba en acercarme, recordaba esa noche y cómo ambos me miraron como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Como si estuviera arruinando alguna historia de amor que habían cocinado en sus cabezas. Quiero decir, en realidad, no era yo quien andaba a escondidas y mentía a la gente en la cara. La vida no fue perfecta inmediatamente después de eso. Pasé por una mala racha, tratando de reconstruir las cosas por mi cuenta. Pero poco a poco encontré nuevos amigos, encarrilé mi carrera y comencé a ascender poco a poco. Construí una vida de la que podía estar orgulloso y, finalmente, conocí a Ashley. Ella es todo lo que Jane no era, honesta, leal, sí, realmente respetuosa con las personas en su vida. Ella conocía mi pasado y estaba de acuerdo con cómo eran las cosas. Ella respetaba que yo hubiera dejado todo eso detrás de mí y nunca intenté desenterrarlo de nuevo. Y con ella comencé a sentirme feliz de nuevo. Así que aquí estaba yo, años después del hecho, comprometida con la mujer más increíble que pude imaginar y a kilómetros de distancia del drama. Pensé que era libre y claro, que había dejado atrás todo ese equipaje para siempre. Pero resulta que estaba equivocado. Jane y Ted aún no habían terminado conmigo. Así que finalmente estoy en un buen lugar. Inmediatamente después de todo lo que pasó con Jane y Ted, dejé atrás ese lío, corté todos los lazos y seguí con mi vida. Estaba felizmente comprometida con Ashley y honestamente pensé que había cerrado ese capítulo para siempre. Pero resulta que ese no iba a ser el caso. Todo empezó con una simple publicación. No soy un gran aficionado a las redes sociales, pero pensé, oye, ¿por qué no compartir buenas noticias? Entonces, publiqué una foto mía y de Ashley con una simple leyenda sobre nuestro compromiso. Solo una foto rápida de nosotros luciendo felices, nada demasiado llamativo. Pensé que recibiría algunos me gusta de mi familia y del puñado de amigos con los que todavía sigo en contacto. Pero eso fue todo. No lo sabía, esa publicación fue la chispa que arrastraría todo ese viejo drama de regreso a mi vida. Un par de días después de publicar, recibí una notificación de mensaje aleatorio. Miré mi teléfono y allí estaba, un mensaje de Jane. Casi se me cae el teléfono. Quiero decir, después de años de silencio sepulcral, de la nada, ¿decide reaparecer? Ni siquiera lo abrí. Me quedé mirando su nombre y todos esos viejos sentimientos regresaron. La ira, la traición, todo. Mi reacción visceral fue simplemente borrarlo. Pero me senté allí por un segundo, tratando de descubrir por qué diablos ella se acercaría ahora. Hacía mucho que no pensaba en ella y estaba feliz con Ashley. Entonces, no necesitaba ningún cierre ni nada por el estilo. No estaba interesado en escuchar su versión, sus excusas, nada. Había hecho las paces hace mucho tiempo. Entonces, sin abrir el mensaje, la bloqueé. Problema resuelto, ¿verdad? O eso pensé. Se lo conté a Ashley esa noche. No quería ningún secreto entre nosotros, especialmente con algo que parecía una extraña explosión del pasado. Ella simplemente se rió y dijo, «Hiciste lo correcto». Por si acaso, también bloqueé a Jane. Ambos pensamos que ese sería el final. Jane logró su cierre, o lo que sea, y también pudo seguir adelante. Pero entonces empezaron a aparecer perfiles falsos. Al principio no me di cuenta porque, como dije, no soy muy aficionado a las redes sociales. Pero Ashley recibía extrañas solicitudes de amistad de cuentas aleatorias sin publicaciones y alguna foto de perfil genérica. Ella es inteligente, así que no aceptó ninguno de ellos. Después de unos minutos, empezó a sospechar que podría ser Jane. No pude evitar estar de acuerdo. Quiero decir, ¿quién más sería tan persistente? Honestamente, fue molesto más que nada. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Jane, y ahora aquí estaba ella, jugando y tratando de llamar mi atención como si todavía estuviéramos en la escuela secundaria. Finalmente, decidí eliminar mis redes sociales por completo. No tenía sentido conservarlos y solo iba a ser usado como una manera de que ella me pinchara. Pensé que si no estaba en línea, ella no tendría más remedio que dejarlo. Antes de eliminar mi cuenta,
Envié un mensaje rápido desde uno de sus perfiles falsos que finalmente me envió un mensaje directamente. Le dije que me dejara en paz y que no quería tener nada que ver con ella. Ni siquiera le di tiempo a responder. Presioné enviar y la bloqueé inmediatamente después. Luego borré toda la cuenta y finalmente terminé. ¿Verdad? Pensé que captaría la indirecta y seguiría con su vida. Pero no. Ni siquiera cerca. Aparentemente, cuando cerré mis cuentas, Jane decidió ignorarme por completo. Un par de días después, mi hermana Mandy me llamó de la nada. Ahora, Mandy y yo somos cercanos, pero no solemos hablar todos los días, así que supuse que ella solo llamaba para charlar o preguntar sobre los planes de compromiso. Pero ella sonaba seria y me di cuenta de que algo estaba pasando. Ni siquiera tuve la oportunidad de saludar antes de que ella simplemente dijera, «Oh, hola, necesito hablar contigo sobre algo raro». Estoy pensando, «Genial, ¿y ahora qué?». Empieza a contarme cómo Jane se acercó a ella. Y no solo un oye, ¿cómo le va? Mensaje. Al parecer, Jane contó una historia extraña, afirmando que yo tenía un hijo. Sí, leíste bien, un hijo. Al principio me reí. Quiero decir, fue ridículo. Le dije a Mandy que probablemente solo estaba tratando de llamar la atención o algo así, pero Mandy no se reía. Dijo que Jane hablaba en serio y parecía bastante desesperada. Mandy incluso había intentado ignorarla, pero Jane fue persistente. Ella le había enviado fotos de este niño, diciendo lo mucho que se parecía a mí, hablando de que nunca quiso mantener esto en secreto. Bla, bla, bla. No lo compré. A mi modo de ver, este fue solo el último esfuerzo de Jane por llamar mi atención. Quiero decir, si esto fuera cierto, ella tenía años para presentarse. Si este niño fuera mío, no habría intentado ponerse en contacto conmigo para pedir manutención, o al menos me lo habría dicho cuando supo que estaba embarazada. No tenía sentido para mí y se lo dije a Mandy. Pero Mandy dijo que Jane parecía bastante insistente. Me di cuenta de que Mandy tampoco estaba segura de qué creer, lo que solo lo hizo más extraño. Todo esto me trastornó la cabeza. Traté de ignorarlo como otra de las mentiras de Jane, pero una parte de mí estaba atrapada en el sí. ¿Y si en realidad estuviera diciendo la verdad? El momento parecía demasiado conveniente y no estaba exactamente de humor para creer nada de lo que salía de su boca. Pero la idea de tener un hijo no es algo que puedas ignorar. Durante los días siguientes, no pude concentrarme. Estaría en el trabajo y mi mente volvería a Jane y a este supuesto hijo. Ashley notó que estaba actuando mal y seguía preguntándome si estaba bien. No quería arrastrarla al lío, así que simplemente dije que estaba lidiando con algo de estrés laboral. Pero en realidad, mi mente estaba por todos lados. La idea de que un niño, mi hijo, pudiera estar ahí fuera, no me sentaba bien. Finalmente, decidí que no podía simplemente ignorarlo. Quería asegurarme de que Jane no apareciera de alguna manera en nuestra puerta. Tenía que poner fin a esto de una vez por todas, de una forma u otra. Entonces llamé a un abogado. No quería tratar con ella directamente, pero pensé que un abogado podría enviarle una carta, algo oficial, para decirle que se echara atrás. Solo la quería fuera de mi vida. No más juegos. No más drama. Estaba avanzando con Ashley y no necesitaba que mi pasado me arrastrara hacia atrás. Le expliqué todo al abogado. Todos los mensajes, los perfiles falsos y finalmente la historia del hijo. Escuchó y asintió, diciendo que él se encargaría de ello. Dijo que le enviaría una carta pidiéndole que proporcionara pruebas si hablaba en serio. De lo contrario, que me dejara en paz. Fue un alivio entregárselo a otra persona. No quería tratar con Jane yo mismo, y tener un abogado me hizo sentir que esto finalmente se iba a manejar. Con el abogado involucrado, pensé que esto finalmente terminaría. Así que involucré al abogado y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Finalmente estaba fuera de mis hombros. Ya había terminado con las tonterías de Jane, o al menos eso pensaba. Supuse que recibiría la carta y eso sería suficiente para hacerla retroceder. Pero unos días después, el abogado me llamó diciendo que necesitaba verme en persona para discutir la situación. Pensé que simplemente iba a decirme que Jane se había echado atrás, así que entré a su oficina sintiéndome bastante relajada. Me sentó. Al principio no dijo mucho, solo me entregó un sobre. Dentro había fotografías, varias de ellas de un niño pequeño. Y no sé de qué otra manera decirlo, pero el niño se parecía exactamente a mí. Era inquietante, como mirar una vieja foto mía cuando era más joven. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos, incluso una sonrisa similar. Me quedé allí sentado, mirando, sintiendo una mezcla de ira y confusión.
Mi abogado explicó que Jane le envió estas fotografías como prueba, junto con una nota explicando el cronograma. Según ella, quedó embarazada poco después de que la sorprendiera a ella y a Ted juntos, pero ella y Ted asumieron que el bebé era suyo. Ella afirmó que no me dijeron nada porque, ya sabes, pensaban que Ted era el padre y simplemente siguieron con sus vidas. No fue hasta más tarde, cuando intentaron tener más hijos, que descubrieron que Ted era estéril. Al parecer, fue entonces cuando las dudas empezaron a surgir entre ellos. Seré honesto, una parte de mí todavía pensaba que se trataba de una estratagema elaborada. Quiero decir, Jane nunca había sido exactamente digna de confianza y simplemente parecía demasiado conveniente. Pero era difícil discutir con las fotos. El niño tenía rasgos que eran solo míos. Aún así, no iba a creer en su palabra sin pruebas reales, así que le dije a mi abogado que concertara una prueba de ADN. Necesitaba algo concreto incluso antes de empezar a procesar lo que estaba pasando. Esperar esos resultados fue brutal. Cada día parecía una semana y apenas podía concentrarme en nada más. Le conté a Ashley lo que estaba pasando porque no quería mantenerla en la ignorancia, y ella me apoyó. Pero me di cuenta de que estaba preocupada. Quiero decir, esto no fue solo un drama aleatorio. Si este niño fuera mío, todo cambiaría. Sin embargo, ella permaneció a mi lado, asegurándome que pasara lo que pasara, lo manejaríamos juntos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron los resultados. Mi abogado me llamó y me dijo, es compatible. No sabía qué sentir, alivio, conmoción, ira, tal vez una mezcla de todo eso. Aquí estaba yo, descubriendo que tenía un hijo del que nunca había sabido. Un hijo que había sido criado pensando que Ted era su padre, que no tenía idea de quién era yo. Una cosa es descubrir que eres padre, pero otra es darte cuenta de que te has perdido los primeros 5 años de la vida de tu hijo porque alguien te lo ocultó. Mi cabeza daba vueltas. Intenté comprender el hecho de que este niño era mío, que tenía un hijo. Pero entonces, casi de inmediato, mis pensamientos se dirigieron a Ted. ¿Cómo había aceptado todo esto, criando a mi hijo como si fuera suyo sabiendo que existía la posibilidad de que no fuera suyo? Y Jane. Había tenido años para sincerarse, años para al menos avisarme. Pero en lugar de eso, lo mantuvo enterrado. Solo avancé ahora que vio que lo estaba haciendo bien. Era imposible no sentirme utilizada, como si ella solo hubiera tendido la mano porque de repente mi vida parecía buena en el papel. No se trataba de mí, y definitivamente no se trataba del niño. Ella simplemente vio una oportunidad y decidió aprovecharla. Darme cuenta de eso fue como un puñetazo en el estómago y solo alimentó mi ira. Pero al mismo tiempo tenía que pensar en mi hijo, en lo que esto significaba para él. Él no pidió verse metido en este lío y yo no iba a abandonarlo solo porque su mamá y su papá me habían mentido. Le dije a mi abogado que se pusiera en contacto con Jane y Ted y les dijera que sí, que estaría involucrado en la vida de mi hijo. Quería derechos de visita y estaba más que dispuesto a pagar la manutención de los hijos. No iba a dejar que dictaran más condiciones, especialmente después de todo lo que habían ocultado. Pero tan pronto como mi abogado mencionó las visitas, Ted perdió los estribos. Por lo que me dijo mi abogado, Ted insistió en que él era el verdadero padre del niño y no me quería cerca de su hijo. Quiero decir, habla de audacia. El chico engaña a mi novia, cría a mi hijo sin decirme una palabra y ahora quiere fingir que no existo. Estaba furioso. Le dije a mi abogado que le dijera a Ted que si pago la manutención de mis hijos, no seré un simple cheque enviado por correo. Iba a ser parte de la vida de mi hijo, le gustara o no. Por supuesto, Jane intervino, tratando de suavizar las cosas. Ella sugirió que podríamos llegar a un acuerdo sobre dónde pagaría yo, pero tal vez las visitas podrían ser discretas para evitar confundir al niño. No lo estaba teniendo. Si querían dinero, sería mejor que estuvieran preparados para dejarme estar allí como su padre, simple y llanamente. Y si se negaban, abriría una cuenta de ahorros para mi hijo y le permitiría acceder a ella cuando cumpliera 18 años. Pero no iba a seguir el juego con cualquier configuración retorcida que tuvieran en mente. Toda la situación parecía surrealista. Aquí estaba yo, listo para ser padre, algo en lo que nunca pensé que tendría que pensar tan pronto.